Hola a todos, soy Miguel Don Gil, bienvenidos a Secretos sin Confesión, el observatorio de la realidad espiritual internacional. Si eres nuevo en la plataforma te invito a que te suscribas y sigas cada nueva entrega semanal. Estamos emitiendo en concreto la edición número 42, que corresponde al sábado 4 de mayo de 2024. Antes de comenzar te invito a que seas parte del canal de Telegram Los Cristianismos, que el enlace está aquí abajo, en el cual tendrás información extra y muchos detalles de interés sobre la información del podcast y del portal, además del canal. Tienes el enlace, como ya te he dicho, en la caja de la descripción del vídeo y en el primer comentario fijado. Y sin más, comenzamos. En primer lugar, desaparece la prelatura del Opus Dei del Anuario Pontificio. Y esta noticia que nos trae esta semana, en principio sorprendió a muchos y es necesario que la comentemos. El diario Infovaticana, en un reciente artículo del día de ayer, 3 de mayo de 2024, reflexiona sobre la aparente desaparición de la prelatura del Opus Dei del Anuario Pontificio de 2024, que es el diario oficial, la publicación oficial anual que hace la Santa Sede, donde aparecen todos los organismos, todas las instituciones que forman parte de la Iglesia, así como todos sus miembros, sus prelados, etcétera, etcétera, etcétera. Inicialmente, una gran sorpresa porque no se encuentra en el lugar en el que se solía encontrar la prelatura del Opus Dei. ¿Qué es lo que ha pasado? Ha generado un debate en torno a ello. ¿Qué ha pasado? ¿Ha desaparecido? ¿Por qué ha desaparecido? ¿Han eliminado la prelatura? ¿Ya no existe como tal? Muchas preguntas que vamos a dar respuesta ahora de manera sosegada. En el artículo de Infovaticana se lanza la pregunta: ¿por qué en el último anuario pontificio ha desaparecido? Se refiere al Opus Dei. En el artículo se indica que, cito textualmente, últimamente venía con la única prelatura personal y así hasta el anuario de 2023. En la página 1031. Pues ya no, dice el artículo. Y continúa. Como si hubiera dejado de existir. Hace una reflexión en el artículo de si es un error en la búsqueda o qué ha pasado o si se encuentra en otro lugar del anuario. A este respecto se aclara y se puede verificar cómo realmente sigue en el anuario, pero ha cambiado de lugar, motivo a todas esas transformaciones y nuevas regulaciones de la Santa Sede con respecto al Opus Dei y a las prelaturas personales. Recordemos que ya no depende del dicasterio para los obispos, sino que depende del dicasterio para el clero, entre otras modificaciones. Pues bien, realmente sigue en el anuario, pero en otro lugar. Para tranquilidad de todos, no ha desaparecido. En concreto, ahora está en la página 1868 y algunos consideran que el sitio no es el adecuado porque una prelatura no es un instituto de vida consagrada ni sociedad de vida apostólica. Y aunque no lo sea, lo que tenemos que advertir es que recordemos que aunque sigue siendo como tal prelatura personal, eso no ha cambiado, sí que en la práctica se le asimila a una sociedad de vida apostólica y por eso es que se ha incluido en un nuevo apartado, desapareciendo del apartado original. Además, en lo que respecta a Monseñor Ocariz, se le llama moderador general y desaparece la distinción entre sacerdotes y católicos, lo que a algunos hizo pensar y a otros temer si numerarios y supernumerarios han dejado de pertenecer al Opus Dei. Pues nada de eso aclara el anuario. Lo que podemos concluir es que lo que hace el anuario es, en función de las modificaciones en el estatus de la prelatura personal del Opus Dei, se la ha enclavado en otro apartado, en otro acápite del anuario y se han hecho las modificaciones del lugar. Por ejemplo, referirse al prelado como moderador general y estas cuestiones de asimilaciones y modificaciones que no hacen otra cosa que responder
a las actualizaciones jurídicas que ha sufrido el Opus Dei como prelatura personal. Pero para calma de todos, el Opus Dei no ha desaparecido, ni ha sido disuelto, ni nada por el estilo por parte de la Santa Sede. También en esta semana nos deja otra noticia dentro del Opus Dei, el mismo diario Infovaticana, en un artículo de el día de hoy, sábado 4 de mayo de 2024, en él se hace un artículo en el cual la redacción plantea el testimonio de una católica perpleja, como así se define, en el que se defiende la figura de las entidades tradicionales dentro de la Iglesia, entre las que destaca y se destaca al Opus Dei. Voy a leerlo no completo, sino algunos fragmentos fundamentales o que considero más reseñables para hacer una breve reflexión al respecto. Dice esta católica: el pasado 23 de abril asistí a misa de San Jorge en el santuario de Torre Ciudad. Misa a las 6 de la tarde celebrada por el rector del santuario en la capilla de la Virgen de Guadalupe. Muy digna, muy sobria, coincidía la fecha con la conmemoración de la primera comunión de San José María. Después de la misa, pensaba en cómo esta había sido un bálsamo para el alma después del funeral del abuelo de mi amiga Laura y otros espantosos abusos que he presenciado recientemente en diversas misas, dice este testimonio. Normalmente, uno piensa que no va a llevarse sustos en una misa celebrada por un sacerdote del Opus Dei, y suele ser así. Salto algunas líneas y continúa. Ya me referí a este tema de que la misa es primero para Dios, para darle gloria y la necesidad de su solemnidad. Es decir, la misa la centra en dar gloria a Dios, más que la misa se adapte a los deseos, las percepciones de los fieles. Continúa después: para el mundo y el progresismo eclesial, un movimiento neoconservador como es el Opus Dei es considerado lo más tradicionalista en la Iglesia, considerado desde un sentido peyorativo, negativo, de cerrado, anticuado, fanático. Y hace la reflexión esta católica, continúa: no son capaces de más. No pueden ver las diferencias fundamentales en materia teológica y litúrgica que existen entre las posturas neoconservadoras y las tradicionalistas, que prefiero llamar tradicionales, afirma. Y continúa: en cuanto a la liturgia, sobra decir la obviedad, que mientras los neoconservadores asisten a misa celebrada según el misal de Pablo VI, los tradicionales asisten a la llamada misa tradicional siguiendo el misal de 1962. En cuanto a la doctrina y la jerarquía eclesial, entiendo que desde 1978, continúa, hayan intentado poner freno a los abusos, pero hacerlo partiendo del post-Concilio Vaticano II es una apuesta, a mi modo de ver, errónea. Luego continúa haciendo una reflexión respecto a que considera que el nuevo Novus Ordo para la celebración de la misa, el nuevo orden, no es adecuado, que fue una creación un tanto artificial en su opinión y que considera que la misa tradicional es la más idónea. Y cerrado este acápite, pero para ya culminarlo dentro del Opus Dei, quisiera referirme a la actividad que desarrollará en este mes de mayo el Santuario de Torre Ciudad, celebrando el mes de la Virgen. En concreto, el sábado 4 de mayo de 2024, el Santuario de Torre Ciudad anuncia en sus redes oficiales que los meses que la Iglesia dedica especialmente a la Virgen María y al Rosario, que son mayo, en el cual estamos, y octubre, el rosario que habitualmente en el santuario se reza a las 5 de la tarde, se trasladará al exterior, a la explanada. Los fieles acompañan la imagen peregrina de la Virgen de Torre Ciudad, que es llevada por turnos en andas adornadas con flores y recorre en procesión los soportales de la explanada. Al comienzo de cada misterio se realiza una breve parada para entonar una antífona mariana con ayuda de los acordes del órgano y meditar la escena evangélica correspondiente. Y en segundo lugar, boicot de fieles católicos contra el párroco de una iglesia de Barcelona para evitar su inminente derribo. Los feligreses de la iglesia del Esperit Sant de Barcelona se rebelan contra su párroco para evitar un polémico derrumbe del cual se han hecho eco muchos diarios y muchos medios de información del templo católico
con el vitral moderno más grande de Cataluña y que tiene un especial valor artístico y patrimonial, no solo ya espiritual, sino a nivel de patrimonio cultural, artístico e histórico. José María Llorca Álvaro, quien está al frente de la capilla desde hace años, tiene vetada la entrada a la Casa de Dios desde el pasado 23 de abril. ¿Cuál es el motivo? Pues indica que debe retirar el Santísimo Sacramento para que empiece el derribo y así poder construir la nueva Facultad de Medicina de la Universidad Blanquerna. Según narran los miembros de la congregación al diario Metrópoli, las obras comenzarán cuando Llorca se lleve la Eucaristía. Debe llevarse el sagrario para poder proceder al derribo. Por eso los fieles están acompañándolo constantemente para que no se lo lleve y por tanto no se lleve al derribo. Debemos recordar que es el cardenal Omeya quien dio la autorización para este proceso. Se ha explicado por parte de la Iglesia de Cataluña por qué se lleva a cabo este derribo, justificándolo en esto, en la creación de esta facultad de medicina de esta universidad, que va a ser para provecho de los fieles, pero los parroquianos no entienden la postura de la Iglesia de Cataluña porque consideran que es acabar con un templo que tenía gran vida espiritual, además de la justificación de la preservación en el lugar de ese importante y hermoso vitral. Por otro lado, tiene otra peculiaridad, y es que esta capilla es de las pocas que hay de adoración perpetua en la ciudad. En ese lugar se da culto, se realiza la adoración continua y sin interrupción del Santísimo Sacramento expuesto. Está abierta todo el año, normalmente la entrada está abierta para todo el mundo, pero cuando supieron las intenciones del Arzobispado de Barcelona, los fieles se organizaron para hacer guardias delante de la iglesia para evitar a toda costa la entrada del párroco. A pesar de que las obras tenían que haber empezado el 2 de mayo, todo apunta a que se van a alargar mientras el Santísimo esté dentro de la iglesia, no habrá derribo. Y en esa línea están los fieles que no quieren que se produzca el derribo. No tienen nada en contra del párroco, lo único que quieren es proteger el Santísimo y proteger el templo del derribo. Tanto los fieles como la iglesia, la jerarquía de la iglesia, tienen sus justificaciones. Es un momento de tensión, yo confío en que esta solución se arregle de una manera pacífica, de una manera en que se comprendan las partes y que no lleve a una fricción y a una tensión innecesaria. Esperemos que esto se solucione en próximas semanas. En tercer lugar, fraile franciscano youtuber se ha vuelto viral, y se ha vuelto viral en YouTube y a través de los fogones. Es algo muy interesante y curioso. En concreto, Fray Ángel Ramón Serrano, el cual yo he tenido la oportunidad de entrevistar y está el vídeo en el canal, para los que estáis en YouTube, os recomiendo ver ese vídeo, se ha convertido en un fenómeno viral. Su canal de YouTube, Franciscanos Santo Espíritu del Monte Hospedería, tiene más de 330.000 seguidores, que no solo reciben en cada vídeo una clase magistral de cocina tradicional, sino que además reciben reflexiones y consejos espirituales de este fraile franciscano. Fray Ángel ha dado una reciente entrevista a la revista o el diario A Gastrónomos del Corazón y da aspectos claves de su vida, de su vocación dentro de la orden franciscana, así como su relación con la cocina como forma de servicio y expresión de fe. De vocación temprana al sacerdocio, su camino hacia la vida religiosa no fue marcado por un evento específico, sino por un sentido gradual de necesidad de pertenencia a una comunidad que descubrió siendo seminarista diocesano y luego en su experiencia en el Real Monasterio de Guadalupe como el testimonio. Este viaje fue crucial para descubrir su llamado a vivir en comunidad, contrastando con la vida más solitaria de un párroco diocesano. Hoy pertenece a la comunidad franciscana del Monasterio del Santo Espíritu del Monte en Gilet, Valencia, España, del cual es el canal de YouTube en el cual él retransmite sus recetas y sus consejos espirituales. La cocina para Fray Ángel es una extensión de su vocación y ministerio y comenzó al tener que preparar la comida en campamentos juveniles, actividad que ya le acompaña en su vida como franciscano. Fray Ángel enfatiza
que la cocina es un espacio de encuentro y de gratitud, considerándola el corazón de la casa, y en su caso el corazón del convento. Para él todo es gracia. Dios es la locomotora que mueve todo el tren en el que viajamos por la vida. En su perspectiva, cocinar es un acto de amor que va más allá de la mera alimentación. Es un medio para fortalecer la comunidad y expresar la caridad cristiana. Este enfoque se ve reflejado muy claramente en su canal de YouTube, donde extiende su ministerio y aprovecha para compartir el Evangelio a través de la cocina, mostrando cómo los actos cotidianos pueden ser un testimonio del amor de Dios. De hecho, llega al corazón de gente que no cree en Dios. Él mismo afirma que recibe correos electrónicos de gente que no es creyente, pero que le indican que a través de él reciben paz y que aunque en algunos casos consideran que no van a creer en toda su vida, él algo les transmite que les acerca a un horizonte sobrenatural espiritual. Desde aquí felicito su actividad. Como dije, yo pude entrevistarle y considero que en próximos meses o años llegará a cifras de seguidores cercanas al 1 millón de seguidores en YouTube. En cuarto lugar, Alcalá de Henares celebra la fiesta de las santas formas incorruptas durante siglos este próximo 5 de mayo. Es la conmemoración de un gran milagro. Estuvieron estas formas incorruptas desde el siglo XVI, atención, hasta los saqueos y profanaciones de 1936, en las que se dan por desaparecidas, desconociéndose si fueron profanadas o escondidas. La capilla de las santas formas está anexa a la parroquia de Santa María. En 2012, el actual obispo emérito Juan Antonio Rey Pla inauguró allí la adoración perpetua. Y la diócesis de Alcalá de Henares celebra un año más esta fiesta de las santas formas, que se han mantenido incorruptas en perfecto estado a pesar del paso de los siglos, lo cual es una gran rareza. De ahí que sea su explicación totalmente sobrenatural, y es una conmemoración que quiere traer al recuerdo el milagro acontecido entre finales del siglo XVI y comienzos del XVII, cuando un morisco se arrepintió de haber robado una veintena de formas de varias iglesias y las entregó a un jesuita. Este, al no conocer su procedencia y ante el temor de que las formas pudiesen estar envenenadas, las guardó en una caja de plata en una cripta húmeda con el objetivo de que con la humedad se corrompiesen y se desintegrasen. Pasado el tiempo, comprobaron que las formas no consagradas se habían corrompido, mientras, atención, que las entregadas por el ladrón arrepentido permanecían intactas. Esto llevó en 1619 a que se aprobara este milagro eucarístico por parte de la Iglesia. Durante siglos se ha mantenido esta tradición y, como decimos, en el contexto de la guerra civil desaparecieron, pero la devoción popular se ha mantenido y, de nuevo un año más, el quinto domingo de Pascua, el Santísimo Sacramento procesionará por las calles de Alcalá en una réplica de la desaparecida custodia con 24 sagradas formas para dar gracias a Dios por este milagro. Ojalá algún día se recuperen, aparezcan si es que están por ahí perdidas o en alguna colección particular. Ojalá algún día se encuentren y se reintegren a la diócesis. En quinto lugar, el vicario general de Berlín declara que no puede tener trabajadores católicos, y esto sorprende a muchos esta declaración, y es que muy recientemente, el 3 de mayo, se ha comunicado a los medios que el vicario general de Berlín, el padre Manfred Kollig, ha hablado sobre el derecho laboral en la Iglesia en Alemania. Tanto la Iglesia católica como la luterana reciben del Estado una gran cantidad de dinero a través del impuesto religioso en Alemania. Y el padre Manfred ha asegurado que no se trata solo de que nuestro trabajo sea bueno, sino que como institución eclesiástica también tenemos la misión de contar algo de nuestro Dios a través de lo que hacemos. Incluso si no creo en Dios personalmente, debo saber que aquellos que sostienen esta institución quieren mostrar algo de Dios. Antiguamente se suponía que una institución era católica porque los empleados eran católicos en su mayoría y alineaban su vida privada con las ideas de la Iglesia, recuerda Kollig.
que pertenece a la congregación de los padres de Arnstein, en una conversación con el medio alemán Katholist.de. Pero eso ya no es posible desde hace años, especialmente aquí en la archidiócesis, afirma, donde simplemente no encontramos personal que sea a la vez profesionalmente calificado, bueno y católico. Con este cambio de una catolicidad a través de empleados católicos a un perfil cristiano que debe ser asumido por la institución, el derecho laboral eclesiástico ha asumido esta realidad y permite que sean trabajadores laborales de la archidiócesis personal que sea no creyente, y esto lleva las manos a la cabeza a muchos. Hay que decir que se ha profundizado en Alemania el camino sinodal alemán, con esas reformas que se quieren llevar a cabo en la Iglesia y que chocan con la autoridad de la Santa Sede, como así se ha manifestado por parte de la Santa Sede, y lo cierto es que en Alemania va en aumento la caída de las vocaciones y también la caída del número de fieles católicos. Se les hace muy difícil tener trabajadores para las instituciones de la Iglesia que sean católicos, y entonces han tenido que adaptar a esta realidad y asumen que puedan tener trabajadores calificados buenos, pero que no tengan creencias católicas, ni siquiera cristianas, o que sean ateos. Esta es la realidad que plantea este problemático horizonte de las instituciones católicas en Alemania. Y en sexto lugar, el porcentaje de bodas católicas en Irlanda cae al 35% del total. La caída libre del catolicismo en Irlanda, donde caen las vocaciones, donde caen el número de fieles católicos, se refleja también en el ámbito matrimonial. El número de bodas católicas representó solo el 35% del total de las celebradas en el país, mientras que las ceremonias civiles han subido hasta el 32%. El resto se celebraron en otros ritos religiosos. Durante el año 2023 se celebraron en total 21.159 bodas en el estado, compuestas por 20.513 matrimonios entre personas de sexos opuestos y 646 entre parejas del mismo sexo. El número de bodas católicas ha experimentado su descenso constante en la última década, cayendo por debajo del 50% de todos los matrimonios por primera vez en el año 2018. Siendo un país que era de mayoría católica, ha tenido un descenso constatable y muy fuerte y rápido en los últimos años. Veremos cómo evoluciona esta situación en el futuro. Y sin más, hasta aquí las noticias de esta semana. Me gustaría saber, como siempre, vuestra opinión respecto a estas noticias, si estáis a favor o en contra, siempre argumentado y con respeto los unos con los otros. Vuestros comentarios serán bien recibidos. Yo responderé en las medidas de mis posibilidades. Y para finalizar, os invito a que sigáis el canal Plural e Independiente de los Cristianismos, cuyo enlace lo tenéis aquí abajo en la caja de la descripción. Y sin más, me despido de todos vosotros con un fuerte abrazo.